La charla que les tengo para hoy tiene como tema la desesperación del pecado y la esperanza en la misericordia de Dios. ¿Qué vamos a hacer en esta breve reflexión? Los voy a invitar primero a que quitemos de un lado el concepto que tenemos de Dios, porque muchos cristianos tienen un concepto equivocado de lo que es Dios. Y quizás para ello los voy a escandalizar, ¿no? A mí me gusta escandalizarlos porque el problema de muchos ateos no es con el Dios de los cristianos, sino es con el concepto que se tiene de Dios. Y eso ha hecho mucho daño en la religión, en la vida cristiana. Vamos a empezar a tener de base el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 5 al 18. Luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo: No todos están limpios. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, pues lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Palabra del Señor. Para muchas personas, entender a Dios es algo difícil, porque para poder entender a Dios, tenemos que imaginarnos a Dios. Y ese ha sido un primer problema. Cuando nos imaginamos a Dios, terminamos dando soluciones de lo que no es Dios y del concepto que tenemos de Dios. Para nosotros los cristianos no hay necesidad de imaginarnos a Dios. A veces nosotros utilizamos las imágenes para poder saber quién es Dios o cómo es Dios. Pero si queremos tener la gran imagen de lo que es el Padre, resulta que la cita bíblica de hoy es la mejor fotografía del Padre. ¿Y cuál es esa fotografía del Padre? Es ver a Dios lavándole los pies. Es ver a Dios abajándose al hombre. Para ello, en esta charla quiero invitarlos a que conozcamos el verdadero rostro de Dios. ¿Cuál es el rostro de Dios? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? ¿Cómo pensamos a Dios? Quiero preguntarles, ¿cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Resulta que nosotros estamos en una religión que se llama católica, ¿cierto? Pero en la historia de la humanidad han habido muchas religiones. Incluso antes del cristianismo existían religiones. Y la vida del hombre, desde que existe, ha sido religioso. Porque el hombre por naturaleza, lo dice la filosofía, es un ser ¿qué? Religioso. Somos religiosos por naturaleza. Hoy en día se ha creado el concepto de decir: yo no creo en religión porque Dios no es religión. ¿Pero qué es religión? Resulta que en la filosofía hay algo que se llama estructura de las religiones y la estructura de la fe. Y en la estructura de las religiones, pues muchas religiones tienen formas en las cuales se acercan a Dios. Y en esas formas en las cuales se acercan a Dios, resulta que buscan siempre Dios que está arriba, el hombre que está abajo, tiende siempre a querer buscar de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que hace la religión? Esa relación que busca el hombre llegar ¿hasta dónde? Hasta donde está Dios. Si a los niños les preguntara, ahorita lo voy a hacer con ellos, ¿no? Les voy a decir a los niños, y hoy se lo digo a ustedes,
¿dónde está Dios? ¿Qué es lo primero que pensamos nosotros? En el cielo. Y si les digo, ¿y dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? De una decimos arriba, ¿cierto? Fíjense en que eso es concepto religioso. Dios que está arriba, el hombre que está abajo. Por tanto, yo tengo que hacer algo para encontrarme con ese Dios que está arriba. Y entonces, en el concepto de la religión, ese Dios que está arriba le han puesto atributos. Y como le han puesto atributos a Dios, esos atributos son todo lo contrario a los atributos del hombre. Por tanto, si el hombre es poderoso, Dios, ¿qué vendría siendo? Todopoderoso, ¿no? Si el hombre es poderoso, ¿Dios es qué? Si el hombre está presente, por tanto, ¿Dios es qué? Todas las cualidades que tiene el hombre se las han puesto a ese Dios de manera sumo. Y cuando estoy hablando de Dios, ojo a esto, no estoy hablando del Dios de los cristianos. Estoy hablando del Dios ¿de qué? De las religiones, ¿no? Estoy hablando del concepto de religión, ¿no? Entonces, esos atributos se los han puesto a Dios y eso ha hecho la filosofía medieval, atribuirle estas cualidades que tiene el hombre, por tanto, Dios las tiene en grado ¿qué? Sumo. Si el hombre está presente, Dios por tanto es ¿qué? Omnipresente. Si el hombre es sabio, por tanto, Dios es ¿qué? Omnisapiente, ¿no? Entonces, todos esos atributos, pues permítame decirle que yo no creo en el Dios de esos atributos. Porque el Dios de esos atributos es el que le ha hecho daño a la humanidad. La filosofía es muy buena porque nos ayuda a comprender desde el pensamiento lo que es Dios. Pero ese concepto de Dios no forma parte del concepto del Dios de los cristianos. Partiendo que para nosotros, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Dios lo entendemos como Yahvé, lo entendemos como una persona a quien yo debo pedirle porque debo estar cerca de Él, pero resulta que el nombre de Dios no es Dios. ¿Saben cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es un concepto, no es el Dios de los cristianos. El nombre de Dios es Padre. Fíjense en que Jesús no habla, voy a mostrarles a Dios, sino voy a mostrarles a quién. Ese es Dios. Aquí ya empieza a desvanecerse el concepto filosófico de lo que es Dios. Omnipresente, omnisapiente, omnisciente, todos esos atributos de la filosofía, que no estoy diciendo que Dios no los tenga, sino que esos conceptos han hecho daño al concepto de Dios de los cristianos. Por tanto, para nosotros el nombre de Dios no es Dios. El nombre de Dios es Padre. Ese es el nombre de nosotros los cristianos. ¿Cuál es el nombre que tiene Dios? Es Padre. ¿Jesús a qué vino a este mundo? ¿A mostrarnos a quién? A mostrarnos al Padre. Si me ven a mí, ¿ven a quién? Voy a ir al Padre. Él nunca habla del Dios, habla el Padre, porque ese es el nombre de Dios. Si los judíos querían saber quién era Dios, porque el nombre de Dios era impronunciable, no tenía vocales, tenía solo consonantes. Y si ese nombre de Dios era impronunciable, Jesús nos muestra el nombre verdadero de Dios. Por tanto, el Dios de los cristianos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay que partir de ahí. Este nombre de Dios que es omnipresente, omnisapiente y todo lo que le ponemos en grado sumo, pues esos conceptos le han hecho daño al hombre. Le voy a decir por qué. Y fíjense qué nos pasa a nosotros. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué el hombre busca a Dios? El hombre busca a Dios no para acercarse a Dios, sino por el interés de lo que es Dios y de lo que nos han hecho saber quién es Dios, qué es Dios. ¿Ustedes alguna vez han tenido un amigo político en el poder, un alcalde, un gobernador, un diputado? ¿Sí? ¿Lo han tenido alguna vez? Y no le han pedido favores a él. Claro, es que no hay cosa más buena que tener amigos en el poder, ¿cierto? No hay cosa más buena que uno tener, es que yo soy el amigo del alcalde, es que soy el amigo del gobernador, soy el amigo del presidente, soy el amigo del senador, ¿no? Eso es muy bueno, darse ese lujo de decir, soy el amigo del político. ¿Por qué? Porque nos encanta estar con quien tiene el poder. ¿Y por qué nos encanta estar con quien tiene el poder? Porque puedo pedirle favores y ese amigo que es mío me los va a conceder. Es bueno tener amigos, ¿cierto? Pues resulta que eso mismo nos pasa con Dios.
¿Por qué buscamos a Dios? Porque nos han dicho que como Él es todopoderoso, por tanto yo tengo que beneficiarme del poder de ese Dios que es todopoderoso. Por eso lo buscamos. ¿Y qué pasa? Como buscamos a ese Dios que es todopoderoso, porque así me lo han enseñado, que Dios es todopoderoso, por tanto me encanta estar al lado del poder, lo busco a Él. Entonces ese Dios tiene que, yo le rezo para beneficiarme de su poder. Entonces me beneficio de su poder. Diosito, mire, cura a mi mamá, protege a esto, cura a mis hijos, haz esto, haz tal cosa. Y eso es lo que vivimos haciendo, buscando de ese Dios que le llaman todopoderoso, beneficios del poder de ese hombre. Y ese es un concepto ilógico, porque no es el Dios de los cristianos. Yo quiero mostrarles, ir bajando poco a poco, cuál es el rostro de Dios. Pero vamos a seguir avanzando desde la filosofía, ¿no? Eso ha hecho daño. Por eso cuando vemos que yo estoy en la iglesia y si ese Dios que me han dicho que es todopoderoso, estoy bien, voy a la iglesia, voy a misa, pero resulta que se murió mamá, se murió papá, tuve un accidente, caí en una enfermedad, tal cosa, y entonces cuando cae eso, me voy de la iglesia. ¿Dónde está ese Dios todopoderoso? ¿Dónde está ese Dios al cual yo iba a misa? Y no me favoreció. ¿Por qué? Porque solo estaba buscando a ese Dios, el concepto de Dios que le llaman todopoderoso, para beneficiarme de su poder. Y así como el amigo, cuando es amigo de la política, de ese amigo gobernador, y si no me hace el favor que yo quiero, ¿qué termino con él? De enemigo. ¿Yo para qué tengo amigos si no me van a hacer ningún favor, no? Esto nos pasa con Dios. Tenemos a Dios porque le llaman todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, por tanto, para beneficiarme de su poder. Por lo tanto, yo hago oraciones para buscar que ese Dios que está arriba me beneficie. Haga lo que yo le diga. ¿Y saben cómo lo hace? En el término de las religiones hay algo que se llama, el hombre se comunica con la divinidad a través de una serie de ritos para que ese Dios le dé un beneficio. Y resulta que aunque en la iglesia nosotros a veces llamamos ritos, no propiamente le llamamos ritos, le llamamos sacramentos, no ritos. Pero resulta que en la historia de las religiones, todas las religiones tienen dos cosas. Se mueven a través del rito y a través del mito. Los mitos están muy dados dentro de las religiones. Y los ritos. Entonces, hablemos de los ritos. ¿Para qué la gente celebra ritos? Ojo, estoy hablando de las religiones, ¿no? Que tiene el concepto de Dios, ¿no? Estoy hablando de lo general para llevarlos al concepto de quién es el Dios de los cristianos. ¿Cuál es ese rito? ¿Por qué la gente celebra ritos desde las civilizaciones? Por ejemplo, las religiones mayas, ¿no? Las mesopotámicas, los indios americanos, ¿no? Los indios de México, ¿no? ¿Por qué construían pirámides en México? ¿Por qué está la pirámide de Xochimilco en México? ¿Por qué hay pirámides? ¿Qué pasaba en esas pirámides? Porque claro, ese Dios que está arriba, necesito ir arriba, a donde está Él. Y entonces, ¿qué hacían los indígenas que vivían de religiones, del concepto de religión? Para poderme comunicar con la divinidad y pedirle un favor, tenía que ofrecerle sacrificios. Ustedes saben que en México hay... ¿Quiénes son mexicanos aquí? Muy bien, bueno, aquí no me dejarán mentir, ¿no? Hay lagunas donde hay cadáveres debajo de las pirámides. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Para poder que ese Dios me conceda un beneficio de lo que yo le estoy pidiendo, por tanto tengo que hacerle ¿qué? Un sacrificio. Y muchos de esos sacrificios era sacrificar a sus hijos, a los niños. Entonces, si necesito tal cosa, por ejemplo, las cosechas, resulta que no está lloviendo y las cosechas se me van a morir, ¿no? No voy a tener los resultados. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Ofrecerle un sacrificio a la divinidad. Y muchos indígenas terminaban diciendo, para que la cosecha está bien, voy a matar a mi hijo para que ese Dios que está arriba me escuche. O mataban los esclavos. Entonces, es que ese niño mientras iba cayendo por medio de la pirámide y llorando y derramando su sangre, esos gritos de ese niño pues van a escuchar a Dios y ese Dios me va a escuchar para poder que llueva y la cosecha me crezca. Ese era el concepto que tenían de Dios. Para poder saber que Dios se compadezca de mí, tengo que hacerle ritos. Tengo que hacerle ritos. ¿Y saben qué es lo peor? Que todavía vivimos de ritos. No vivimos de sacramentos. Porque seguimos pensando que para nosotros los cristianos,
que Dios me escuche, tengo que hacer ritos, una serie de ritos. Entonces tengo que ir a misa para que me vaya bien, tengo que hacer eso, tengo que rezar el rosario. Vivimos a veces nosotros los cristianos de puros ritos para poder atrapar la benevolencia de Dios. Entonces, si necesito tal cosa, hay que hacer tal cosa, para que ese Dios, que creo que es de los cristianos, me escuche. Y lo otro, vivimos de mitos. Y en la religión católica, lastimosamente, ha estado llena de mitos. En la historia del hombre, el hombre ha vivido del mito. ¿Y qué es el mito? Como yo no puedo entender a Dios, no puedo explicar a Dios, lo hago a través de ¿qué? Del mito. Y les voy a poner un ejemplo, cómo el mito ha hecho daño. Por ejemplo, hay personas que siguen creyendo, perdónenme en eso si ustedes lo creen, pero voy a derrumbar este mito de acá. Hay personas que siguen creyendo que si yo tengo el ramo bendito y está lloviendo, mija, quémelo, porque si usted lo quema, pues va a dejar de llover, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un mito? Un mito. ¿Qué es lo que estás haciendo? Atribuyéndole un poder a un ramo bendito que al quemarse, es que se va a subir, y muchos piensan, no, es que el humo del ramo va a inspirar hasta el cielo, ya, va a detener la lluvia, ya, y eso va a ser. Si eso le funcionó, muy de buenas, pero eso es mito, eso no es verdad. Y así en muchas cosas. A veces nosotros tenemos la camándula, tenemos el rosario, es para que me proteja, no, padre, es que vengo a que me bendiga la camándula para yo ponérmela y que me proteja. Mijo, si usted no reza el rosario, esa cosa no le va a funcionar para nada, ¿no? Eso no le va a proteger. ¿Eso se llama qué? Mito. Es que voy a tener un escapulario porque me dijeron que si tengo el escapulario me va a proteger de los enemigos. Si usted va a medianoche en una ciudad donde sabe que es peligrosa, que hay ladrones, y va a pasar en medio de todo eso con el escapulario, creyendo que lo va a salvar el escapulario, permítame decirle que ahí va a quedar. Con ese mismo lo van a colgar. Con ese mismo lo cuelgan. Eso es mito. Esas cosas son mitos. Y a veces en nuestra iglesia se ha metido todavía y se ha quedado el mito, como en las religiones. Hay que superar el mito de lo fantasioso. Es que si yo tengo esto, eso me protege. Vivimos aún de agüeros cristianos. Vivimos aún de cosas que nada tiene que ver con el Dios de los cristianos. Porque seguimos creyendo que ese Dios de los cristianos que está arriba, tengo que hacer cosas para pedirle a ese Dios que está arriba, como lo tenían las religiones. Y lo seguimos haciendo a través de ritos, de magias y supersticiones. Y estamos todavía lejos de conocer el rostro de Dios. El rostro de Dios. Otra cosa, en esos rituales que se hacían, se vivían ciertas purificaciones. Por ejemplo, en los judíos, para poder acercarse a Dios no era muy fácil, porque Dios es ascendente. Si el hombre quiere encontrarse con Dios, tiene por tanto que subir una escalerita. ¿Saben cuál fue el problema de los judíos? Que rechazaban a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Quién eran los que podían ir a la divinidad? ¿Quiénes podían ir a acercarse a Dios? Tan así que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando nos enseña el templo de Jerusalén, había un lugar reservado para los sacerdotes, otro lugar para los levitas, otro lugar para los hombres, otro lugar por allá para los niños, por allá en el último patio quedaban los extranjeros y a los lados quedaban las mujeres. Por tanto, para acercarse a Dios, el primer paso que podían hacer únicamente era ser hombre. Era el primer paso. Por tanto, ¿quién podía acercarse a Dios? Solo los hombres. Las mujeres no lo podían hacer, ni los niños. Otro paso. Si usted quería acercarse a Dios, tenía que ser puro. Los impuros no podían. ¿Y quién eran los impuros? Las prostitutas. ¿Quién eran impuros en esa época? Los leprosos. ¿Quiénes más? Los recaudadores de impuestos, los extranjeros, los pastores, eran impuros. Permítanme ahora decirles que Dios vino a mostrarles un rostro diferente de lo que la gente se ha creado en el concepto de Dios. Si esto que les voy a decir a continuación lo logran comprender, van a descubrir que no necesitamos de nada porque ya Dios lo ha hecho por nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia. Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7.
¿Quién lo quiere proclamar? Tú, muy bien. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se había perdido. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Muy bien. Este pastor, ¿cuántas ovejas tenía? 100. ¿Cuántas se le pierde? ¿Cuántas deja? ¿En dónde las deja? ¿En dónde las deja? Pongámonos a pensar de manera racional el texto bíblico. Bien, los voy a llevar a esto. ¿Ustedes creen que un pastor realmente va a dejar? No, ojo, no las dejó en el redil, como algunos dicen. ¿Dónde las dejó? En el desierto. ¿Usted cree que un pastor va a ir a buscar una oveja y va a dejar 99 en el desierto? ¿Eso es lógico? Quizás esa uno, si va a buscarla, ya se murió, ya se perdió, están en el desierto. Ese pastor está en el desierto. Ese pastor es Jesús. ¿Y saben por qué? ¿Por qué ese pastor va a buscar esa una oveja que se le pierde? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué deja 99 en el desierto? Aquí hay dos connotaciones. Primero, para mostrar que los que se sienten que ya están salvados, realmente están perdidos. Esos 99 que quedan en el desierto son los que se creen salvados, pero están perdidos también. Y esa única oveja, ya te doy la palabra, y esa única oveja que encuentra y que va en su búsqueda, es porque ese pastor no tenía más ovejas. Las 99 ovejas en el texto bíblico realmente no existieron. El pastor solo tenía una oveja. Y él va en busca de esa oveja, porque eres tú y soy yo. Es el primer elemento. Dios no necesita que le hagamos cosas para acercarnos a Él. Al contrario, Él sale a buscar la oveja. La iniciativa parte de ¿quién? De Dios. ¿Te dejas encontrar por el Señor? Él solo quiere rescatar una oveja, y esa oveja eres tú. Él quiere algo de ti en este día. Primero, que nos dejemos acercar a Dios. Porque el problema del hombre con Dios no es que tengamos nosotros que hacer cosas para buscar a Dios, sino que ahorita pasa lo contrario. Es Dios quien nos busca a nosotros porque nos perdemos. Ya no necesitamos, como lo hacían las religiones pasadas, hacer ritos y magias y supersticiones para que ese Dios se compadezca de nosotros. Ahora es todo lo contrario. Es Dios el que hace todo lo imposible para poder que el hombre se convierta. Porque es que ahora el corazón del hombre es muy duro y no quiere acercarse a Dios, y Dios hace todo lo posible para que tú te acerques a Él. Él te está buscando. Él te está llamando, Él te está diciendo, tú eres mío, ¿dónde estás? Eso es lo que está haciendo Dios, nos está buscando. Ya no tenemos que hacer nada. ¿Te dejas encontrar por Dios? Sigue la otra cita bíblica, sigamos leyendo. La cita bíblica de la dracma perdida. ¿Quién la quiere proclamar? Ahí siguiente, versículos 8 y siguiente. Sigamos viendo ese rostro de Dios. ¿Quién es el Dios de los cristianos? ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Pues les digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios
por un solo pecador que se convierta. Muy bien. ¿Han escuchado esta parábola también? La parábola de la dracma perdida. ¿Quién es el protagonista de esta parábola? La mujer, ¿no? ¿Por qué se le pierde a esta mujer una dracma si tiene 9 dracmas, pero pierde una? ¿Quieren conocer esto? Esa mujer es Dios. Dios se representa como hombre, como pastor, se representa como mujer y se representa como padre. Porque después de la cita bíblica de la dracma perdida, ya pasa de ser mujer a ser padre también. Aquí es una mujer. ¿Y por qué una mujer? Porque esta mujer para ella es todo tener sus 10 dracmas. ¿Y por qué ella hace una fiesta cuando encuentra la dracma que se le perdió? El contexto es el siguiente. Resulta que para la época de Israel, ya les decía, las mujeres son despreciadas, ¿no? Son impuras. Por tanto, algo que tenía la mujer que era preciado para ellas, que cuando se casaban, a ella le daban una dote, ¿no? Y las mujeres ricas, pues recibían de dote animales, posesiones, cosas así, pero todo lo que ellas trabajaban durante su matrimonio no era para ellas. Resulta que eso pasaba, las mujeres trabajaban pero no podían tener el dinero de lo que ganaban porque todo tenía que ser para el esposo, pero ellas podían tener que, lo único que conservaban era la dote que se le daban. ¿Y qué pasaba? Que las ricas recibían animales, pero las pobres recibían dracmas, moneditas. Eso era. Entonces, esta mujer era todo lo que tenía. Su fidelidad consistía en conservar la dote que se le había dado. Esa es una mujer pobre, porque recibió dracmas cuando fue casada. Por eso, la angustia de ella es saber que el signo de su fidelidad se le ha perdido. El signo de su matrimonio, como cuando a ustedes se les pierde el anillo matrimonial, ¿no? ¿No se angustian? Claro, porque por más que se compren uno nuevo, ¿no? Y todo esto, ya el anillo con el que se casaron no va a ser ¿qué? El mismo. Lo bonito es conservar el signo de la fidelidad que es el matrimonio en ese anillo. Por tanto, para esta mujer, la dracma era el signo de su fidelidad. Y que se le pierda para ella era una tragedia. Por tanto, encontrar la dracma que se le perdió era decirte, vuelvo a ser tuyo. Vuelvo a ser tuya. Dios quiere hacer alianza con nosotros. Dios quiere otra vez buscarnos y quiere decirle algo a ti y a mí. Yo me desposé contigo. El matrimonio de Jesús con nosotros fue registrado en el Calvario de la cruz. Allí Dios se desposó. Allí Dios hizo alianza con nosotros. Lo dice el profeta Oseas, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Una alianza entre Dios con el hombre. Y sigue el otro texto bíblico que no lo vamos a leer por el tiempo. Es la parábola del hijo pródigo. Pero vayan hojeándola mientras les voy diciendo datos porque es bien larga. Aquí hay datos muy interesantes de conocer el rostro de Dios. Primero, el hombre, un padre, tiene 2 hijos. El uno le dice, dame la herencia. ¿Qué hace este uno? Mata al padre. ¿Qué pasa cuando alguien le pide la herencia en vida a una persona? Le está diciendo, no quiero que vivas, quiero que te mueras para tener tu herencia. Y este padre le da la herencia a este hijo y este hijo la derrocha. Pero después, él va a querer volver. El padre, dice la palabra, todos los días esperaba en su ventana a ver si el hijo volvía. A ver si el hijo volvía. ¿Ustedes creen que cuando el hijo reaccionó, se arrepintió? ¿Ustedes creen que él se arrepintió? ¿Cómo dice el hijo pródigo cuando reacciona? ¿Cómo dice? ¿Ya no merezco? ¿Por qué ya no merezco llamarme hijo tuyo? Porque él sabía que haberle pedido la herencia era un signo de, ya rompí la alianza contigo, ya tú no eres mi padre porque ya te pedí la herencia, porque ya te maté. Por tanto, él no se va a arrepentir. Él solo va a buscarlo por algo, por física, hambre, necesidad. Trátame como
uno de tus jornaleros. Él no iba a buscar otra vez la paternidad. Él iba a buscar trabajo, porque ¿qué decía? Yo estoy aquí trabajando y ni siquiera me puedo comer la comida de los cerdos. Al menos los jornaleros de mi padre tienen comida y yo aquí estoy muriendo de hambre. Él va por física necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios solo por necesidad? Eso le pasó al hijo pródigo. Se acercó al padre, volvió al padre por física necesidad. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre que lo esperaba todos los días, aquí hay algo interesante. El hijo que mató ya al padre, el hijo ya no puede acercarse al padre. Pero es el padre, lo más bonito del evangelio, quien toma la iniciativa y dice la palabra, él corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. ¿Quién tomó la iniciativa de encontrarse con el hijo? El padre. El hijo no podía hacerlo. No sabía, no pensaba que el padre lo iba a tratar de esa manera, pero tuvo una iniciativa nomás, acercarse al padre y buscarle trabajo. Pero es el padre el que sale al encuentro, corrió, se echó a su cuello y lo besó. Lo besó donde el mundo lo había latigado, lo besó en sus impurezas, lo besó en su pecado, besó sus llagas, besó sus heridas, besó todo su cuerpo, porque necesitaba restaurarlo. Y después de que lo besa y lo abraza y lo acaricia, le dice, tráiganle unas sandalias, un anillo, tráiganle la túnica, es decir, le devuelve su dignidad. El hijo tenía un momento para hacer el discurso que había preparado. Señor, trátame como a uno de sus jornaleros. El padre no le interesaba ya el discurso del hijo, solo le interesaba una cosa, que haya vuelto, que haya vuelto. El hijo pensaba hacer algo, pero el padre hizo lo mucho. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para acercarnos a Dios? Él solo quiere algo de nosotros, que tomemos la iniciativa de volver el rostro a Dios, que tomemos el impulso de decir, Señor, voy a volver a ti. Y Dios se encarga de hacer el resto. Hay personas que le temen acercarse a Dios, como si Dios dara alergia, como si Dios produciera algo de, es que soy pecador, no soy digno de buscar a Dios. No, el hijo llegó con sus llagas y sus heridas, y si lo besó, Él también te besa a ti. Él besa nuestros pecados, Él besa nuestras miserias, Él besa lo más asqueroso que hay en nosotros. Porque Él quiere sanarnos. Dejémonos abrazar por Dios. Dejémonos besar por el Rey de Reyes. Dejémonos besar por ese Dios que no tenemos que ir a buscarlo, sino que Él sale corriendo a nuestro encuentro y hace una fiesta, ya prepara todo, nos da un anillo, nos da sandalias, nos da túnica, nos devuelve la dignidad que el mundo nos había hecho robar. Si nosotros hemos estado apartados de Dios, este es el momento de decirle, Señor, quiero volver a ti. Quiero venir a ti con mis heridas, con mis dolores, con mis pecados. Quiero dejarme abrazar por ti. Porque Dios está esperándonos como el padre del hijo pródigo en una ventana todos los días a ver cuándo vamos a encontrarnos con Dios. Para Él hacer fiesta. Pero es que no ha de faltar el hijo mayor. ¿Se acuerdan el hijo mayor que hizo? Le dio envidia. Le dio celos. ¿Por qué viene este hijo que se ha tragado todo el dinero y ahora tú lo tratas? Pero fíjense en esto. Así como trató al hijo menor, también trata al hijo mayor. Dice la palabra que él también salió a su encuentro corriendo, porque le interesa la vida de los dos. Y es que esto pasa aquí en la iglesia. Ese hijo mayor, yo sufro con muchas personas que pretenden ser hijos mayores en la iglesia. Pero ¿cómo, padre, va a permitir que esta persona venga a hacer esto? Si yo sé quién es esa persona. Esa persona es tal y tal cosa, es pecadora, no se ha casado, es un homosexual, es una prostituta. Si este es de otro matrimonio, ¿por qué va a venir a la iglesia? Son los hijos mayores del evangelio de hoy. A veces nosotros nos encanta poner restricciones al hijo pródigo. Al hijo pródigo. Ojo con esto, porque podemos estar en las dos vertientes. El que quiere encontrarse con Dios, pero el hijo mayor que se cree santo y puro y no es digno, y se cree que no es digno de que los otros se acerquen al Padre. Yo sufro mucho en las comunidades cuando esto pasa,
Cuando esto pasa, la iglesia es acogida, la iglesia es de puertas abiertas. El Padre del Evangelio de hoy, no hay que hacer nada para ir a Él, es Él el que sale a nuestro encuentro. Por tanto, toda comunidad cristiana debe ser de puertas abiertas para todos, no importa el pecado. No importa lo que tú estés pasando, no importa si tú vives en una situación irregular, no importa lo que estés atravesando en tu vida, el sufrimiento que tú lleves. Si tú quieres correr, si tú quieres ir al encuentro de Dios, es Dios quien corre por ti. Así que no necesitamos ya hacer ritos, no necesitamos supersticiones, no necesitamos de mitos, porque Dios quien sale a nuestro encuentro. Es así, queridos hijos. Termino con esto. Muchas personas creen que entre más, voy a hablar pasito para que no me escuchen, ¿no? Que entre más penitencia y mortificaciones y ayunos hagamos, Dios nos va a escuchar más. No. ¿Por qué hacemos nosotros penitencia? ¿Para alcanzar el favor de Dios? ¿Por qué hacemos ayuno? ¿Para alcanzar el favor de Dios? ¿Por qué hacemos, es que voy a ir al santuario de la leche y voy a pedirle a Diosito que le conceda un bebé a fulanita y para ello tengo que caminar descalzo y de rodillas desde la entrada hasta donde está la imagen de la Virgen para alcanzar de Dios ¿qué? El favor. ¿Eso qué se llama? Vivir de ritos y mitos al estilo antiguo. Eso es. Cuando hacemos esas cosas, estamos volviendo a lo antiguo. Eso no es el Dios de los cristianos. Padre, ¿por qué en la iglesia lo permiten? No. Porque es que cuando se hace hay que entenderlo que no es para alcanzar de Dios el favor, sino es para nosotros hacer la voluntad de Dios. Si yo hago esto es para decir, Señor, quiero caminar en esto, quiero hacer esta penitencia, porque quiero hacer más tu voluntad. Sea tu voluntad. Por eso la gente cuando dice, es que yo caminé de rodillas, yo fui al santuario de Fátima, yo hice esto, recé los 33 días de yo no sé qué, hice la novena a San Ruperto, hice tal cosa, le recé a fulanita, fulanito, a todo el mundo, busqué al Padre y fui a misas de sanación, a liberación, me impusieron las manos, hicieron exorcismo, pero nada pasó, Padre. ¿Qué está pasando? Volver al inicio de las religiones. Y ese no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es tan pobre que hasta me atrevo a decirles, es tan débil que conoce nuestra humanidad. El Dios de los cristianos, para el concepto filosófico, era impasible, era inmutable, era inmóvil. Para el Dios de los cristianos, ese no es el Dios de los cristianos, que es un Dios impasible. Así nos lo ha dicho la iglesia, la filosofía, y nos hemos quedado con ese concepto de Dios impasible. Es, si el hombre sufre, ¿se acuerdan las cualidades que les hablaba? Que si el hombre las tiene, Dios las tiene en grado sumo. Entonces, lo contrario a los defectos del hombre. Si el hombre se enferma y si el hombre le duele algo, por tanto, ¿Dios qué? No le duele nada, es impasible. Entonces, si el hombre tiene movimiento, se mueve, por tanto, ¿Dios es qué? Es inmóvil, ¿no? Si el hombre nace, vive y se muere, por tanto es un ser transigente, por tanto Dios es inmutable. Terminamos metiéndole a Dios tantos conceptos que terminamos volviendo a ser Dios inmamable, pocas palabras, ¿no? Nadie lo entiende. Peleamos con ese concepto de Dios, pero es que el concepto de los cristianos es ese Dios que se abaja, que se humilla, que ya no necesitamos buscarlo, sino al contrario, Él nos lava los pies. Él se pone a nuestro servicio. Él sale al encuentro del hombre. Es Él el que nos está buscando. Es Él el que está conquistándonos. Es Él el que le está diciendo, oye, deja tu corazón duro. Deja de ser así, deja de tratarte mal, deja de lastimarte. Hoy te quiero abrazar. Hoy te quiero amar. Hoy te quiero sanar. Dejémonos que el Dios de los cristianos nos abrace, nos ame, nos devuelva la dignidad perdida, porque el verdadero rostro de Dios es misericordia. Muchas gracias.